bienvenidos al Centro Terapéutico La Garriga y Apto Caminos de Feliz. Hoy tenemos el honor de presentar a Vicenç Guillén. Él es doctor en Ciencias Químicas y autor de las leyes espirituales y las leyes del amor. En la conferencia, en la ponencia que va a hablar hoy, aquí, pues va a hablar sobre el origen emocional de las enfermedades. Creo que es un tema muy interesante que, bueno, creo que nos va a interesar mucho. Así que, Vicenç Guillén, aquí tienes la sala y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buena tarde, perdonad el retraso. Para los que no me conozcáis me voy a presentar un poco a nivel profesional. Yo soy doctor en Ciencias Químicas, trabajo en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, es la parte del hospital que trata el tema del cáncer. Mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio, hacemos estudios genéticos para ver la predisposición al cáncer. Pero la charla de hoy no tiene que ver directamente con ese trabajo, aunque sí que tiene que ver con el cáncer y con la enfermedad. Y el hecho de haber tenido una formación científica pues me ha ayudado a darme cuenta que detrás del cáncer hay un componente emocional muy importante que hasta el momento la medicina convencional no está teniendo en cuenta. Por eso creo que es importante hablar sobre este tema, porque creo que nos puede ayudar a todos. Y por eso la charla se titula El origen emocional de la enfermedad. En la primera parte de la charla hablaremos de una forma de entender la enfermedad y su tratamiento que sí que tiene en cuenta el factor emocional, que es la nueva medicina germánica, y en la segunda parte de la charla hablaremos del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí no se puede entender completamente la enfermedad si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y esto me va a servir un poco de excusa para hablaros de este libro, Las leyes espirituales, que si no lo conocéis, pues espero que a partir de hoy os pique la curiosidad. Y bueno, de la segunda parte no hablaré, pero hay un segundo libro que se titula La ley del amor, que es pues, la segunda parte de este libro. Para empezar la charla, me gustaría hacerlo hablando un poquito de cómo ve el cáncer la medicina convencional. Aquí es una peliculita, a ver si se llega a ver. Esto que veis aquí son células del cuerpo, es como si estuviéramos viendo las células del cuerpo a través del microscopio, y las células cancerosas serían estas células que están así un poco coloreadas de color negro, son células que empiezan a crecer en un determinado momento por encima de lo normal, y ese crecimiento es lo que se denomina el cáncer. El por qué esas células empiezan a crecer por encima de lo normal es lo que sería el quid de la cuestión. La medicina convencional lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Los genes son como los... Bueno, aquí está, lo que está ocurriendo es que cuando el tumor adquiere determinado tamaño, se vasculariza, es decir, que empiezan a crecer vasos sanguíneos que alimentan a ese tumor. La medicina convencional cree que en algún momento alguna de esas células que forman el tumor, a través del torrente sanguíneo, puede escapar del tumor y trasladarse a otros lugares del cuerpo. Y allí donde cae, pues formar nuevas colonias. Aquí es cuando se habla de la metástasis, o cuando el cáncer se dice que se ha extendido o se ha malignizado. Volviendo un poquito al por qué las células crecen, como he dicho antes, la medicina convencional lo atribuye pues, a la presencia de alteraciones genéticas. A ver si consigo pasarla. Ahí, exacto. Los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Y si esos planos se alteran, puede ocurrir pues, que la célula se muera o que pierda el control sobre el ciclo celular, es decir, que pierda el control sobre su crecimiento. Los genes están en el ADN, que es una molécula que tiene forma de doble hélice, que es esta figura que veis aquí, también es esta. Aquello que veis allá es el esquema de una célula y dentro de la célula está el núcleo y en el núcleo es donde se encuentran los genes. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en el ADN. Aquí en esta película se está intentando simular eso que parece una lluvia de meteoritos, pues sería agentes químicos o físicos que al interactuar con el ADN lo dañan y lo pueden llegar a romper. Se sabe, por ejemplo, que la radiación nuclear produce ese tipo de daño en el ADN. Se sabe que hay agentes químicos que también provocan estos daños, por ejemplo, los que hay en el humo, o en el amianto o algunas sustancias que provocan daños en el ADN, pero también es cierto que hay muchas personas que no han tenido ningún tipo de exposición a estos agentes
y tienen cáncer también. Entonces, en estos casos, esas alteraciones, ¿por qué se producen? En principio sería una causa desconocida. ¿Cómo trata el cáncer la medicina convencional? Pues básicamente intenta destruir esas células que están en crecimiento. Y para ello utiliza agentes químicos o físicos. Los químicos, fundamentalmente la quimioterapia. Los físicos, la radioterapia o a veces pues, la extirpación quirúrgica del tumor. El problema de la quimioterapia y la radioterapia es que son tratamientos que no distinguen entre las células tumorales y las células sanas. Afectan a todas. Y al afectar a todas generan un montón de efectos secundarios que son bastante fuertes. A la mayoría de personas que se someten a estos tratamientos pues lo hacen convencidas de que esto es el mal necesario por el que hay que pasar para poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté si esto es realmente así, si existe un beneficio terapéutico suficientemente importante como para justificar el pasar por estos tratamientos pues tan duros. Y para contestar a esa pregunta quiero mostraros una gráfica que representa la evolución de la mortalidad por cáncer en España. En el año 91 casi 80.000 personas murieron de cáncer, es la gráfica que veis en azul claro, y si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta que la población se va incrementando, se esperaba que para el año 2000 un poco más de 80.000 personas murieran de cáncer, que es la gráfica que veis en azul más oscuro. Sin embargo, el dato real del año 2000 es ese que veis aquí. Ese año más de 90.000 personas murieron de cáncer. En realidad las estadísticas lo que indican es que a pesar de que va pasando el tiempo, a pesar de que supuestamente hay nuevos avances científicos, nuevos tratamientos, lejos de haber conseguido disminuir la mortalidad por cáncer, esta se mantiene estable e incluso en algunos momentos, como en esa década, se produjo un incremento. Entonces uno se puede preguntar, ¿hasta qué punto los tratamientos del cáncer tienen un efecto, tienen un beneficio terapéutico? Este tema de si hay realmente beneficios terapéuticos de estas terapias no es algo que me pregunte yo solo, hay mucha gente mucha más importante a nivel científico de lo que pueda ser yo, que ya se ha formulado estas preguntas. Por ejemplo, aquí os puedo hablar del testimonio del doctor Tim Hunt, bioquímico y premio Nobel de Medicina en el año 2001. A él le preguntan sobre qué opina él de los tratamientos contra el cáncer, sobre todo de la quimioterapia, y él contesta. Dice, salvo excepciones, los tratamientos farmacológicos contra el cáncer no tienen mucho éxito. La quimioterapia no es muy efectiva en general. No se centra en las células cancerígenas, sino que afecta a todas. Se te cae el pelo y te sientes enfermo. La quimioterapia es una terapia poco racional. Y además añade, algo falta en la investigación de la enfermedad. ¿Pero qué? Quizá no estemos dando los pasos correctos. Para mí ese algo que falta investigar es la influencia de la parte emocional del ser humano en la parte física, es decir, la influencia de la psicología, de los sentimientos en la salud y por tanto también en la enfermedad. Por eso ahora a partir de ahora os hablaré de los descubrimientos que se han hecho respecto a la relación entre las emociones y la enfermedad física. Me centraré mucho en el cáncer, pero también hablaremos de otras enfermedades. Y para empezar esta parte quiero hacerlo hablando sobre todo del trabajo de este médico alemán, el doctor Hammer, porque para mí es el primero y el que más lejos ha llegado a la hora de relacionar la enfermedad física y los problemas emocionales. Y el doctor Hammer durante mucho tiempo estuvo trabajando como jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico tiene mucho que ver con los descubrimientos que el doctor Hammer hará después respecto a la relación entre las emociones y la salud. Y este hecho trágico tiene que ver con su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis aquí en la fotografía. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibe un disparo en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy. Pues después de este hecho tan trágico, resulta que su padre y su madre, ambos padres y al mismo tiempo, desarrollan un cáncer. Él de testículo y ella de mama. Ella acabará falleciendo después de un tiempo con diversas enfermedades. El hijo
después de varios meses en coma, también fallece, y en ese estado de cosas el doctor Hammer afirma haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que éste sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto emocional que vivieron con la pérdida de su hijo, además en esas circunstancias tan duras. Él se pregunta si en el caso de otras personas no puede estar ocurriendo lo mismo, que hay algún tipo de trauma emocional anterior a la enfermedad que sea el que desencadene la enfermedad. Y como está en una buena posición en su hospital, se dedica a entrevistar a pacientes con cáncer, preguntándoles sobre los aspectos de su vida emocional. Además les hace las pruebas médicas, biológicas que él considera oportunas, y tras una investigación que dura muchos años, donde él analiza más de 100.000 casos, llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. Una de esas conclusiones iniciales es lo que él denomina la primera ley de hierro de Hammer, que inicialmente enuncia de esta manera. Él dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Luego él cambiará esta definición para hacerla más extensa y dirá que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando se produce una situación de emergencia orgánica, una situación donde se pone en riesgo la vida. Esta situación de emergencia orgánica puede estar causada por un problema físico o por un conflicto psicológico. Luego pondremos un ejemplo para entender mejor lo que quiero decir. Pero vamos a pasar un poquito para hablar de otras cosas que el doctor Hammer descubre. Él descubre que cuando hay un conflicto emocional, si este es altamente traumático e intenso, se produce una alteración en el cerebro de esa persona, y esa alteración es posible detectarla a través de un TAC, de un escáner cerebral. No sé si llegáis a observar en esta imagen eso que parece una diana. Aquí tendríamos el centro, los círculos concéntricos. Esto sería la alteración que se produce cuando hay un conflicto emocional intenso y altamente traumático. Esto es una alteración eléctrica, electromagnética, por eso solo sale en algunos tipos de prueba. Aquí tenemos otra imagen de otro paciente, aquí se llega a observar mejor. Este es el centro de la diana y los círculos concéntricos prácticamente abarcando toda el área del cerebro. El doctor Hammer dice que la intensidad de esta alteración eléctrica, que se llama foco de Hammer, depende de la intensidad del conflicto emocional. Es decir, los conflictos emocionales más intensos producen alteraciones eléctricas también más intensas y enfermedades más graves. Además, él descubre que el lugar donde aparece esa señal en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De manera que él es capaz de predecir, con los datos de un escáner cerebral, qué órgano va a desarrollar la enfermedad y cómo va a desarrollarse esa enfermedad. De hecho, él tiene una especie de mapas cerebrales donde localiza en cada parte del cerebro qué conflicto emocional impacta en esa parte y qué órgano está asociado a esa parte del cerebro. Un ejemplo para entender esa correspondencia entre tipo de conflicto, lugar en el cerebro donde impacta y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad, vamos a ponerlo con el cáncer de mama glandular, el que afecta a la glándula mamaria. Aquí a nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, la alteración eléctrica, el foco de Hammer, aparecería en el cerebelo, que es este órgano que veis aquí coloreado de rosa. Si pudiéramos hacer una sección del cerebelo y mostrarlo así, veríamos esta imagen de aquí abajo. Estos dos círculos marcados con flechas son los dos lugares donde aparecerán las alteraciones eléctricas, los focos de Hammer, cuando hay un conflicto de esa naturaleza, y luego la mama será el órgano afectado. Si la alteración se produce en el lado izquierdo del cerebelo, la mama afectada es la derecha y viceversa. ¿Por qué el lado contrario? No sé si sabéis que los hemisferios cerebrales están conectados con la parte contraria del cuerpo. Por eso cuando una persona tiene una hemorragia cerebral, por ejemplo, que afecta al hemisferio derecho, se suele quedar paralizada del lado izquierdo. Pues esa conexión inversa entre hemisferios cerebrales y lados del cuerpo también se pone de manifiesto en estos casos.
En realidad el doctor Hammer dice que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades siguen el mismo esquema de evolución equivalente. Y en este esquema de evolución él le da mucha importancia a la pérdida del sueño. Es decir, que en realidad lo que hace que un problema emocional pase a ser también un problema físico es el hecho de que el sueño se interrumpa. Es decir, que comience una etapa de insomnio prolongado. Y esto es lo que él dice que pasa cuando una persona sufre un conflicto emocional fuerte y altamente traumático. Cuando una persona no tiene un conflicto emocional fuerte, existe una alternancia entre el sueño y la vigilia, es decir, más o menos la persona duerme normalmente. Si por lo que sea aparece un conflicto emocional fuerte que pilla por sorpresa y es altamente traumático, puede ocurrir que esa persona quede altamente impactada, traumatizada, y esto le impida conciliar el sueño. Es decir, que empieza a padecer de insomnio. Y ese insomnio puede hacer que esa persona deje de tener su descanso nocturno. Y esto es lo que hace que la enfermedad que estaba en el plano emocional pase a ser también un problema físico. El hecho de que tú impidas que tu cuerpo duerma, porque el cuerpo también tiene sus ciclos de sueño y vigilia. Es decir, las células también duermen a su manera, tienen un estado de reposo. Si tú impides que las células tengan ese estado de reposo y las obligas a estar constantemente en activo, estás extenuando a las células de tu cuerpo. Ahora veremos lo que se conoce, investigaciones de otros autores que vienen a confirmar lo que dice el Dr. Hammer. De momento seguimos hablando de las etapas que describe el Dr. Hammer. Él dice que cuando se inicia el conflicto, a partir del inicio del conflicto, mientras no se resuelve, esta etapa se llama fase de conflicto activo. Y aquí ya pueden empezar a aparecer los primeros cambios a nivel físico. Si ese conflicto fuera capaz esa persona de resolverlo, se iniciaría una segunda etapa que se llama la fase de curación o fase de solución del conflicto. La fase de curación se caracteriza porque una vez se ha resuelto el conflicto, el cuerpo intenta volver a la normalidad. Es decir, intenta deshacer todos los cambios que ha hecho en la etapa de conflicto activo. Pero esa vuelta a la normalidad requiere un tiempo y un proceso. Y generalmente suele ser un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos hacemos una quemadura o nos doblamos un tobillo, esa parte de nuestro cuerpo se inflama para ayudar a su regeneración. En esta etapa ocurre también eso. El órgano, el tejido que estaba afectado cuando el conflicto estaba activo, también se inflama porque el cuerpo necesita inflamarlo para volver a su estado normal. Muchas enfermedades se detectan precisamente en esta etapa, porque la inflamación suele y puede provocar dolor o abultamientos en alguna parte del cuerpo, y es ahí cuando a veces uno se da cuenta de que pasa algo. Pero para el Dr. Hammer, en este caso, estaríamos ya en la fase de solución del conflicto. También en esta etapa se caracteriza por una gran necesidad de dormir. Es decir, cuando la persona ha resuelto el conflicto, digamos que su conciencia se queda tranquila y esto le hace pues, que todo ese cansancio acumulado de no dormir durante tanto tiempo aparezca en ese momento. El dormir en esta etapa es algo realmente recomendable y bueno, porque le ayuda al cuerpo, primero, a recuperar todo ese cansancio atrasado y a centrarse en la restauración de los tejidos y los órganos que estaban afectados por la enfermedad. Y ahora voy a hacer un pequeño inciso para hablar de lo que se ha descubierto recientemente a nivel genético que viene a confirmar el trabajo del Dr. Hammer. Y este descubrimiento tiene mucho que ver con lo que se llama el ciclo circadiano, que es el ciclo que regula el sueño y la vigilia. Normalmente, este ciclo está regulado por la luz solar. La luz solar incide en el ojo y a través del nervio óptico llega esa señal al hipotálamo, y concretamente a una parte del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático. En este lugar, esta luz solar va a activar este núcleo y desde aquí se va a dar la señal a todas las células de que entren en el estado de actividad. Es decir, esto es más o menos lo que pasa cuando nos despertamos. Si llegamos a la noche, la luz solar desaparece, deja de haber esta estimulación y este centro cerebral le da la señal a las células de que entren en estado de reposo. Y entonces nos entra sueño y nos vamos a dormir. Y entonces ahí las células descansan.
Se sabe que todo esto, que está regulado por este centro, a nivel genético también tiene una regulación. Es decir, que hay unos genes que se llaman genes del ciclo circadiano, porque son los intermediarios entre esta parte del cerebro y las células. Esos genes, cuando estamos en estado de actividad, despiertos, están diciendo a la célula que esté en estado de actividad. Y cuando llega la noche, estos genes, digamos, dejan de funcionar y se activan otros. Seríamos, como podríamos decir, los genes que producen sueño. Se sabe que las personas que tienen cáncer o tienen trastornos metabólicos como la diabetes o tienen enfermedades mentales, tienen este ciclo del sueño y vigilia alterado. Se ha descubierto que estos genes, la regulación de estos genes está alterada y la expresión de estos genes está alterada. Y esto es un descubrimiento donde tiene mucho que ver el grupo del doctor Achilles Reddy, que trabaja en la Universidad de Cambridge. Este investigador empezó a estudiar sobre todo cómo influían los genes del ciclo circadiano en la producción de los glóbulos rojos. Y esto lo publicó en la revista Nature, que es una revista a nivel científico muy importante, Nature, dicho de otra manera. Luego él se dio cuenta que esto influía también en el cáncer y otros investigadores han ido aportando más información. Él tiene un artículo, digamos, un poco de resumen, que titula Relojes biológicos sanos, cuerpo sano, mente sana. Porque ya empieza a establecer pues, cómo la influencia de la parte psicológica del ser humano puede llegar a influir también a través de la regulación del sueño en la salud y también en la enfermedad. Este descubrimiento, estamos hablando de un descubrimiento en torno a los años 2009, 2010. Esto que ahora se está comprobando a nivel genético, hace ya 20 años que el doctor Hammer lo sugirió. La diferencia es que en ese momento él no tenía pruebas a nivel genético que sostuvieran esa afirmación, ¿no? Aunque tenía otro tipo de pruebas. Como la ciencia le da tanta importancia al tema genético, parece ser que si no hay algo genético detrás de las cosas, uno no se lo cree. Y eso es lo que ha pasado también en la medicina, que no se creían lo que el doctor Hammer decía porque no tenía una evidencia genética, ¿no? Aunque tenía otro tipo de evidencias. Y hecho este paréntesis, seguimos hablando un poquito de los descubrimientos del doctor Hammer. A nivel cerebral, en estas etapas que hemos comentado de conflicto activo y fase de solución, también ocurren cosas diferentes. Cuando el conflicto está activo es cuando aparece esa alteración eléctrica, que os he comentado antes, y si el conflicto se resuelve, en la primera etapa de la fase de solución, que se llama fase exudativa, esta parte del cerebro va a sufrir una transformación física. Es decir, esta alteración que veis que tiene forma también de círculo, en el mismo lugar, ya es una alteración en el tejido cerebral, con la misma forma que la alteración eléctrica. Es decir, la alteración eléctrica precede a la alteración física. Esta señal y esos tags corresponden al mismo paciente, solo que un tiempo después. Y esa zona del cerebro también se inflama cuando está en la fase de solución. Y esa inflamación en el cerebro, si el conflicto ha sido intenso y prolongado, es una situación de peligro para la supervivencia. Tened en cuenta que el cerebro está dentro del cráneo y cuando se inflama no puede crecer, no puede aumentar de tamaño. Y esta necesidad de aumentar de tamaño sin poder genera una tensión muy fuerte en esa zona y esa tensión puede provocar la ruptura de los vasos sanguíneos y esto provocar una hemorragia cerebral. De hecho, habréis oído muchas personas que mueren de hemorragia cerebral sin haber ningún tipo de manifestación anterior de enfermedad. Posiblemente sea porque han estado pasando por un conflicto emocional altamente traumático que a lo mejor produjo cambios físicos que no eran visibles, pero que cuando llegó a la fase de solución, al inflamarse esa parte del cerebro, esto es lo que produjo la hemorragia cerebral. Sí, afortunadamente hay fármacos que permiten controlar la intensidad de esa inflamación, lo que se llama el edema cerebral, que son los corticoides. Pero para hacer uso de los corticoides hace falta saber
que muchos conflictos pueden tener una afectación en el cerebro, también muchas enfermedades, y tener un seguimiento de si hay síntomas pues, de que la persona tiene mareos, vértigos, dolor de cabeza intenso, pues que a lo mejor está ocurriendo que hay un edema cerebral, una inflamación, que a lo mejor hace falta controlarla, un corticoides. Pongamos que esa persona es capaz de pasar esta etapa, vendría una segunda etapa que se llama la fase de cicatrización. En el cerebro, esta fase implica un crecimiento de células gliales. Las células gliales son células que alimentan a las neuronas. Y ese crecimiento tiene el objetivo de cicatrizar también esa parte del cerebro. Esto es una imagen de un crecimiento de células gliales. Esta imagen corresponde a otro paciente diferente, pero como aquí se veía muy bien, la he escogido. Eso que parecen arroz de cebolla enganchados sería un crecimiento de células gliales, que para la medicina convencional, el observar ese crecimiento interpretaría que es un crecimiento tumoral, maligno, porque no entiende por qué se está produciendo este crecimiento. Para el Dr. Hammer, este crecimiento, como digo, tiene el objetivo de regenerar esa parte del cerebro. Es decir, que él considera la fase final del proceso a nivel cerebral. Por eso la forma de tratar de la medicina convencional y de la nueva medicina germánica es muy diferente, porque las mismas cosas se interpretan de manera diferente. La medicina convencional, cuando observa un crecimiento, como considera el crecimiento en sí es maligno, intenta destruirlo. La medicina del Dr. Hammer intenta ver en cada proceso un significado biológico e intenta saber si ese crecimiento es fase de solución o está en fase de crecimiento, o sea, en fase activo el conflicto. Y aquí es cuando quiero explicar un poquito lo que he dicho al principio, cuando hablaba de que el cáncer o la enfermedad es una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica. Es decir, que no aparece el cáncer o la enfermedad por casualidad, sino que tiene un porqué, un motivo. Como he dicho antes, él lo considera una respuesta del cuerpo cuando aparece una situación que pone en riesgo la vida. Para entender lo que esto significa, pondré como ejemplo el cáncer de pulmón. Para el Dr. Hammer, el cáncer de pulmón es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno porque el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega le es insuficiente para continuar la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física. Por ejemplo, en el fumador, que ha estado toda la vida machacando sus pulmones, llega un momento en que esos pulmones dejan de tener funcionalidad, el mínimo que necesita el cuerpo para funcionar. Cuando eso ocurre y se produce esa falta de oxígeno, que puede ser peligrosa, el cuerpo responde ante esa situación activando este programa de emergencia. El cerebro le dice a los alvéolos que empiecen a crecer, se forman tumores en los pulmones. Pero para el Dr. Hammer esos tumores sí que tienen una función biológica. Serían como una especie de pulmón de emergencia que va a captar el oxígeno que esa persona por la forma natural ya no puede captar. Es decir, que para el Dr. Hammer el cáncer de pulmón en sí no es el problema, sino la consecuencia a un problema anterior, que es la falta de oxígeno. Pero también puede haber una causa emocional que active este mismo programa. La causa emocional sería un conflicto de miedo, angustia o ansiedad intenso. Cuando una persona está viviendo un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente. Si esa falta de aporte de oxígeno llega a ser muy crítica, pues el cuerpo responde de la misma manera que si la falta de oxígeno fuera por una causa física. Es decir, que el cuerpo en realidad no sabe por qué falta oxígeno, no sabe si es una causa física o emocional. Pero como la consecuencia de las dos es la misma, que falta oxígeno y el cuerpo lo necesita para vivir, pues se activa el programa biológico necesario para cuando hay una falta de oxígeno, que sería en este caso el cáncer de pulmón. Si os resulta difícil entender cómo un problema emocional puede producir una falta de oxígeno, no hay más que observar lo que ocurre en los ataques de ansiedad. Cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, ese estado emocional le hace que sus bronquios se contraigan y llega un momento en que se ahoga, no respira suficiente y entonces se desmaya por falta de oxígeno. Al desmayarse se relaja todo, los bronquios se vuelven a dilatar y esa persona vuelve a respirar normalmente. Es decir, aquí hemos visto cómo un problema emocional acaba provocando
una falta de oxígeno en un tiempo, digamos, relativamente corto, donde es fácil ver cuál es el inicio y cuál es el final la consecuencia a nivel físico. Pues imaginar un conflicto menos intenso, menos agudo, que dure más tiempo. La falta de oxígeno no es tan drástica, no genera desmayo instantáneo, pero genera un déficit, una carencia en el cuerpo, y cuando el cuerpo detecta esa carencia, pues intenta buscar la manera de conseguir más. Pues de esta manera el doctor Hammer intenta explicar todas las enfermedades viéndole su significado biológico, que viene a ser en general una respuesta del cuerpo cuando pasa algo que pone en riesgo la vida. Uno podría pensar pues, que si eso es así, si las emociones o si los conflictos emocionales provocan enfermedad, deberíamos estar todos enfermos, porque en realidad todos tenemos muchos problemas emocionales. ¿Qué es lo que hace que unas personas se enfermen y otras no? Porque en realidad no es el conflicto emocional lo que genera la enfermedad, sino cómo tú te lo tomas. Es decir, si llega a ser, te lo llegas a tomar tan mal que te impide conciliar el sueño, esto es lo que hará que el problema emocional pase a ser también un problema físico. Y ahora vamos a resumir algunas de esas características psicológicas que te predisponen a la enfermedad. Una de ellas es la tendencia de muchos años, puede arrancar en la infancia, a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza tales emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida, es decir, suele haber un historial de carencia afectiva que puede arrancar en la infancia porque no se han sentido queridos por uno o por ambos padres. Esa falta de amor hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional y cuando aparece alguna situación conflictiva en su vida le cueste mucho resolverla. También suelen ser personas que les cuesta expresar el dolor interno y personas que tienen miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré con más detenimiento del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora vamos a seguir repasando un poquito las relaciones entre enfermedades y conflictos emocionales según el Dr. Hammer. Y vamos a empezar hablando del cáncer de mama. Él distingue dos tipos de cáncer de mama con dos conflictos emocionales diferentes asociados. El primero, el cáncer de mama glandular, el que afecta a la glándula mamaria, es el que ya hemos descrito antes, conflicto de preocupación o pelea en el hogar. En este caso, lo que ocurre cuando el conflicto está activo es que la glándula mamaria empieza a crecer y cuando el conflicto se resuelve, la glándula vuelve a su tamaño normal. Este no es el cáncer más frecuente, este sería el 20% de los casos. El más frecuente es el segundo, el cáncer de mama intraductal, que es el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. Se le habréis oído diferentes nombres cuando se habla de, tiene la palabra ductal, el diagnóstico es de este tipo, porque el crecimiento está en el conducto galactóforo. Habréis oído ductal in situ, ductal infiltrante, varios nombres, dependiendo de la extensión de ese crecimiento. En este caso estamos hablando de un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Puede ser la muerte de un ser querido o, por ejemplo, una separación de pareja. Cuando el conflicto está activo, lo que se produce es una muerte del tejido que forma los conductos. Y cuando el conflicto se resuelve, empieza la regeneración de esos conductos. Y esa regeneración implica un crecimiento celular intenso e implica también que las defensas del cuerpo acudan a ese lugar para ayudar a esa regeneración. Y también implica la inflamación de esa región. Y como los cuarteles de las defensas en el cuerpo son los ganglios linfáticos, los ganglios que están más cerca son los que responden con más intensidad. Por eso los ganglios de las axilas, generalmente de la mama que está afectada, crecen de tamaño. Para el Dr. Hammer eso es significativo de que de ahí están saliendo las defensas del cuerpo para ayudar a esa regeneración de los conductos. Sin embargo, la medicina convencional interpreta todos estos hechos de una manera diferente. Cuando observa un crecimiento en los conductos, como no sabe por qué se está produciendo, lo interpreta como que es un crecimiento maligno, y cuando observa que los ganglios crecen, lo interpreta como que el cáncer se está extendiendo desde la mama hasta los ganglios. Por eso quita el tejido de la mama, quita los ganglios,
la quimio, radioterapia, antes o después. Para el doctor Hammer, como he dicho, al interpretar estos hechos de una manera diferente, el tratamiento también es muy diferente, porque él considera que la quimioterapia y la radioterapia no son necesarias, aunque a veces sí que es necesaria la cirugía cuando se acumula tejido de desecho y ese tejido no puede eliminarse o tener salida al exterior. A veces sí que lo tiene, se segrega como un pus, que sale como una secreción por el pezón, pero hay veces que se forma como una bolsa de desecho, que a veces espontáneamente también el cuerpo la suele expulsar hacia afuera, se forma como una herida, como una costra, que poco a poco va saliendo, como cuando nos hacemos una herida en la piel y se forma esa costra, pero generalmente nunca se suele verse el proceso natural de la enfermedad porque antes ya se ha intervenido con cirugía, con quimio, radioterapia. Entonces, muy pocas personas llegan a cumplir este proceso, digamos, sin haber sido intervenidas de alguna manera. Lo que más le preocupa al doctor Hammer del cáncer de mama no es lo que ocurre en la mama, sino lo que ocurre en el cerebro. En esa fase que os he dicho, la fase exudativa, que está ya en la fase de curación, si el conflicto ha sido muy intenso y prolongado, puede provocar una inflamación muy fuerte en el cerebro y esto provocar mucha tensión en esa parte y provocar una hemorragia cerebral. Y esto sí que puede causar la muerte. De hecho, yo conozco a mujeres que han tenido este episodio de hemorragia cerebral después de un cáncer de mama, no una, sino varias, y una de ellas era representante de una casa farmacéutica y sugirió que por qué no estudiaban este episodio que había aparecido en más mujeres. La respuesta de los médicos es que no era casualidad. Yo creo que cuando una cosa empieza a pasar más de lo normal, se debería investigar. Para el doctor Hammer este hecho sí que es interpretable desde su punto de vista. Para la medicina convencional, puesto que no observa ninguna vinculación entre lo que está pasando en la mama y algo que pueda estar pasando a nivel cerebral, pues no interpreta una relación en esos hechos. Hablemos ahora de las enfermedades cardiovasculares. Para el doctor Hammer aquí estaríamos hablando de un conflicto de territorio, pérdida de algo que uno considera de su propiedad. Esta pérdida puede ser una pérdida pues, del trabajo, de la casa, incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Si el conflicto ha sido muy intenso y prolongado, en la fase de conflicto activo se puede producir una angina de pecho y si ese conflicto se resuelve, puede venir el infarto de miocardio. Y el doctor Hammer dice que el infarto de miocardio se produce porque el lugar donde impacta este conflicto emocional en el cerebro está al lado del centro que controla el ritmo cardíaco. Y cuando está en fase de solución, la inflamación en esa parte del cerebro comprime el centro cardíaco y esto es lo que produciría la parada del corazón. A veces esas paradas uno no sabe por qué ocurre, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de Manolo Preciado, el entrenador, que hace muy poquito ha muerto de infarto de miocardio. Precisamente a él le echaron de su equipo, bueno, una persona muy visceral, le habían pasado bastantes cosas fuertes en su vida, la pérdida de un hijo, murió también la mujer, cosas bastante fuertes, y él vivía muy intensamente todo lo que le pasaba y lo último que le había pasado a nivel laboral es que lo echaron del Sporting, X meses llevaba ya en esa situación y va y lo contrata al Villarreal. Y justo en el momento que lo va a firmar, le da el infarto. Según el doctor Hammer, es porque habría entrado en la fase de solución del conflicto, un conflicto intenso y prolongado de pérdida. En este caso podría ser la pérdida del trabajo, pero como él ya era una persona con antecedentes de pérdidas anteriores, ya no es por el conflicto este en sí, sino porque ya lleva una dinámica de padecer situaciones emocionales fuertes, entonces digamos que como que se predispone emocionalmente a que lo que le pase le afecte de una manera bastante fuerte. No solo el doctor Hammer, sino otros investigadores médicos están empezando a demostrar esa vinculación entre lo emocional y lo físico. Y aquí quiero mencionar en el apartado de enfermedades cardiovasculares la aportación del doctor Ilan Wittstein, que trabaja en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha conseguido demostrar que una enfermedad cardiovascular
muy semejante al infarto de miocardio, que se denomina síndrome de corazón roto, de una manera, digamos, coloquial, está relacionada con el hecho de haber pasado un estrés emocional repentino y muy fuerte anterior. De ahí el nombre de síndrome de corazón roto, porque es algo que te ha pasado que te ha roto el corazón. Muchas veces eran temas de, pues eso, de relación de pareja, donde había una pérdida muy fuerte. Y él ha conseguido pues, que se publique su trabajo en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista número 1 en investigación. Es un trabajo del año 2005. Los conflictos que afectan al aparato respiratorio serían los conflictos de falta de aire, teniendo un conflicto de falta de aire, aquellos conflictos donde se despiertan emociones de miedo, ansiedad y angustia, como digo, serían los que provocarían enfermedades en el aparato respiratorio. Puede ser cáncer, pero pueden ser otras enfermedades menos fuertes. Por ejemplo, el asma. El asma es una enfermedad típica de conflicto de miedo. Precisamente de asma habla el trabajo del doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, que también ha conseguido demostrar la vinculación entre el tema emocional y esta enfermedad. Además, también encontrando la etapa intermedia, que es la afectación en el cerebro. Es lo que ha encontrado, en vez de medir, digamos, la alteración eléctrica, él medía actividad cerebral. Entonces ha encontrado que en los pacientes asmáticos, cuando se despiertan los síntomas del asma, previa a una estimulación de tipo emocional, se les pasaban imágenes donde conseguían estimular el miedo a esos pacientes, había unas regiones del cerebro que se activaban. Y aquí en esta imagen, estas dos fotografías están sacadas de su artículo. Estos dos cruces verdes marcan en el centro los lugares del cerebro que se activan cuando se producen los síntomas del asma. Esto es un trabajo también del año 2005, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos, que también es una revista muy prestigiosa. Las relaciones, los conflictos indigestos, entendiendo un conflicto indigesto, una situación que a uno le cuesta de asimilar, que no digiere a nivel emocional, serían los que provocarían las enfermedades del aparato digestivo. No solo el cáncer, sino otras enfermedades que pueden cursar como una destrucción de los tejidos, por ejemplo, las úlceras. De hecho, las úlceras de estómago es bastante conocido popularmente de que pueden venir por estrés. Lo que hace el doctor Hammer es definir qué tipo de estrés, el de conflicto indigesto, algo que uno no asimila. Aquí hay enfermedades pues, de todo el tracto digestivo y también del hígado, del páncreas y de la vesícula biliar, porque son órganos que participan en la digestión. Cada uno tiene su matiz, pero en general tienen en común todos que se trata de conflictos indigestos. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción son los que producen enfermedades en los órganos sexuales. Generalmente, muchas veces se trata de conflictos de pareja que tienen algún tipo de connotación sexual. Por ejemplo, imaginemos una mujer que descubre repentinamente que su pareja le es infiel. Esto genera un conflicto de desvalorización con connotación sexual. Y generalmente ante ese conflicto el cuerpo suele responder aumentando la producción de hormona sexual femenina. Y para producir ese aumento lo que se suele producir es un quiste en el ovario que hace esa función, la de expresar hormona sexual femenina. Es decir, la manera que tiene el cuerpo de responder ante esa situación es aumentar la feminidad, por decirlo de alguna manera. En el hombre el cáncer de próstata sería el equivalente, es decir, un aumento de la producción de hormona sexual masculina a costa de incrementar el tamaño de la próstata. También puede ser una cuestión de problema de pareja. Otras enfermedades que no tienen por qué ser cáncer, por ejemplo las infecciones recurrentes en la zona genital, por ejemplo las infecciones en la mujer, en la zona de la vagina, pueden estar causadas por un conflicto donde se tienen relaciones sexuales no deseadas. Y esto puede incluir relaciones dentro de la pareja, del matrimonio. Cuando una mujer no está enamorada y se obliga, pero está casada y se obliga a mantener relaciones con el marido, aunque realmente no desea mantenerlas, ese rechazo a esa relación sexual, el cuerpo lo interpreta intentando
deshacerse del tejido que ha estado en contacto con esa relación. Es decir, que esa infección generalmente tiene que ver con eliminar el tejido que esa mujer en ese momento quiere eliminar, o con lo que el cuerpo interpreta que es el rechazo a esa relación. Entonces, la manera de eliminar o de deshacerse, o que interpreta el cuerpo que es de deshacerse de esa relación, es eliminar el tejido que ha estado en contacto con esa relación no deseada. Los conflictos donde se produce la pérdida de la autoestima serían los que producen las enfermedades de los huesos y de la médula ósea. Y como en la médula ósea es donde se produce la sangre, por añadidura las enfermedades de la sangre y del sistema inmunitario. Es decir, aquí entrarían los cánceres de hueso, pero también la osteoporosis o la artritis reumatoide, enfermedades del hueso. Y entrarían las leucemias como enfermedades de la sangre, las anemias y también los síndromes de inmunodeficiencia y las enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune es una enfermedad donde tu cuerpo ataca una parte o tus defensas atacan a una parte de tu cuerpo. Dependiendo de la parte atacada tendremos, por ejemplo, una psoriasis, que cuando es la piel la afectada, o podemos tener una esclerosis múltiple cuando son los nervios los que son afectados. Aquí, en el caso de las enfermedades autoinmunes, suele haber, aparte del conflicto de baja autoestima, hay un conflicto de culpa o un conflicto de rabia contenida que uno acaba enfocando hacia sí mismo. Desde este punto de vista, puesto que muchas enfermedades se le atribuye un origen emocional, el tratamiento de esas enfermedades también requeriría una terapia emocional, que iría orientada a la identificación del conflicto emocional y a su resolución. Y muchas veces la propia enfermedad física es la que te da la pista para que sepas cuál es el conflicto emocional y cuándo empezó. Y una vez se ha resuelto el conflicto, el cuerpo espontáneamente va a intentar volver a la situación de normalidad. Pero teniendo en cuenta que esa vuelta a la normalidad puede tener situaciones como las inflamaciones en el cerebro, que es necesario controlarlas, que pueden requerir terapia farmacológica, incluso hay necesidad de intervenciones quirúrgicas, si hay alguna zona que se queda comprimida por la inflamación. Imaginemos un ganglio que crece tanto que comprime una arteria e impide el riego sanguíneo en esa zona. Pues habrá que hacer algo para evitar ese problema, ¿no? Pues a veces es necesario extirpar el ganglio quirúrgicamente o hacer algo que haga disminuir el tamaño del ganglio. O imaginemos que hay una zona que comprime el tracto digestivo y a esa persona se le acumula la comida y no pasa hacia abajo, pues entonces hay que intervenir de alguna manera para evitar eso. A veces hay trozos del intestino que han dejado de funcionar, que están muertos y es necesario pues intervenir, cortar el trozo y soldar los que están sanos, porque si no se puede provocar un problema grave. Es decir, con esto no quiero decir que quiere decir que haya que, digamos, dejar a la naturaleza que actúe, siga su curso sin intervenir en nada, porque a veces es necesario esa intervención. Pero la intervención siempre se suele restringir a ayudar al cuerpo a que el proceso natural de curación se produzca. Y por eso no se utilizan tratamientos agresivos, no se utiliza ni quimioterapia ni radioterapia, porque se considera que tienen muchos efectos secundarios, que además no sirven para curar la enfermedad, sino solo muchas veces para dejar de ver la manifestación de la enfermedad, con lo cual, cuando dejas de dar el tratamiento, suele ocurrir lo que se llaman las recaídas, pues que el cuerpo vuelva a intentar continuar el proceso que se había interrumpido. Entonces, dentro de los tratamientos que se utilizan, esto ya va a depender un poquito de cada persona y de cada terapeuta. Pues a mí me gusta un tratamiento que se llama Renoven, conocido antes como Biovac, porque es un potenciador del sistema inmunitario y ayuda a las defensas a que ese proceso de regeneración termine antes y tenga menos problemas. También ayuda en los tumores cerebrales, que son la fase de solución final, a que este proceso también termine antes.
pues hay remedios en la medicina naturista, en la homeopatía, también están los tratamientos energéticos tipo Reiki, sin olvidar que los tratamientos a nivel físico o energético muchas veces no son suficientes para recuperar la salud, porque si la enfermedad viene de un conflicto emocional y no resuelves este conflicto, todo eso que hagas a nivel físico será un parche, porque digamos, el conflicto biológico sigue activo y el cuerpo sigue activando las rutas que considera oportunas para intentar paliar esa situación. Por eso hay que hacer un doble trabajo, en el plano emocional y en el plano físico, pensando que la parte emocional es la más importante, siempre y cuando la enfermedad sea de origen emocional, porque hay enfermedades que no lo son por temas exclusivamente físicos, entonces ahí no hay que hacer ese trabajo emocional, pero en el caso que pueda ser de un tema emocional, esa parte emocional es la primera que hay que trabajar. Y aunque bien es cierto que muchas personas podrían curarse si hicieran ese trabajo emocional, de resolver los conflictos y además, pues si hace falta, pues tratarse físicamente, también es cierto que hay personas que mueren en la fase de solución del conflicto. Por ejemplo, las personas que mueren de infarto de miocardio. Dices, ostras, pues si ahora que ha resuelto el conflicto, ¿por qué se muere? Parece un contrasentido. Si estamos diciendo que, digamos que la enfermedad es una manifestación de malestar emocional y ese malestar emocional lo resuelves, ¿por qué te mueres? Parece que no tenga sentido, ¿no? Es decir, que si la solución del conflicto no me asegura automáticamente la recuperación de la salud y la continuidad de la vida, ¿cuál es el significado de la enfermedad? Si es que tiene algún significado. También sabemos que hay enfermedades que no se pueden achacar a conflictos emocionales. Son enfermedades, por ejemplo, congénitas, de nacimiento. Muchas veces la enfermedad está provocada por alteraciones genéticas que se heredan de los padres y a veces se producen esas alteraciones durante el proceso de gestación. ¿Qué explicación tienen estas enfermedades? Porque la medicina del Dr. Hammer no nos las explicaría. Pues para poder explicar estos casos, y en general todos los casos, es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo significado espiritual de la enfermedad. Y para empezar esta parte, quiero hacerlo hablando un poquito de la situación emocional que puede estar viviendo una persona con una enfermedad física grave, que hace tener una vida de sufrimiento o incluso que sea una enfermedad que le pueda causar la muerte. Seguramente esa persona se pregunta, ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Es un castigo de Dios? Si es creyente, ¿es una fatalidad del destino? ¿Tengo mala suerte? Como digo, la persona que está viviendo esta situación tiene muchas preguntas. Una de ellas es esa, ¿por qué me ha tocado a mí y no le ha tocado a mi vecino pasar por esto? Y otra de las cosas que se pregunta es, si esta enfermedad le va a causar la muerte, ¿qué va a pasar cuando se muera? ¿Se va a acabar ahí todo? ¿Se va a acabar la vida ahí? ¿Va a continuar de alguna manera? Cuando uno está viviendo esto, pues busca respuestas y a lo mejor, pues, por estar en manos de médicos, pues se atreve a hacerle algunas preguntas a los médicos. Por ejemplo, le puede preguntar, ¿por qué tengo yo esta enfermedad? Seguramente el médico le puede hablar de que tiene una predisposición genética a la enfermedad y por eso la tiene. Pero él puede preguntar, ¿y por qué tengo yo la predisposición genética y no la tiene mi vecino? Pues él dirá, pues mire, mala suerte, le ha tocado a usted. Es decir, tampoco hay una explicación del por qué. Y ante la situación de la enfermedad, seguramente el paciente querrá saber si es una enfermedad grave, si se va a morir o no. Y preguntar, ¿esto me va a causar la muerte? ¿Cuánto tiempo me queda? Y el médico pues le puede hacer una predicción de lo que él cree que puede pasar. Y imaginemos que le dice pues que sí que puede morirse de esa enfermedad. Seguramente, como he dicho antes, la persona se preguntará, ¿y ya está? ¿Y se va a acabar ahí mi vida? ¿Y ya no va a continuar? Seguramente esto ya se lo reservará para él, no lo comunicará y menos al médico, pero imaginemos que se atreve a preguntarle al médico, doctor, ¿qué pasa si me muero? ¿Se acabó la vida? ¿Continúa la vida de alguna manera? Seguramente el médico le dirá, es que no se puede demostrar científicamente que existe la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona se quedará más o menos como estaba, es decir, sin haber respondido a sus preguntas. Uno puede buscar otras fuentes de
responder a estas preguntas, puede ir a la religión y preguntar lo mismo: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo yo esta enfermedad? Seguramente desde la religión le dirán que eso solo Dios lo sabe, que nosotros no lo podemos entender, y cuando pregunte por el tema de la muerte, sí que le hablarán de una continuidad de la vida, pero en unas condiciones que parecen muy poco realistas cuando se habla del cielo, el infierno y el purgatorio. Y esta explicación me recuerda un poco a la historia que se cuenta a los niños cuando son pequeños y preguntan de dónde vienen los niños. Y hay veces todavía que hay personas que todavía cuentan la historia de que los trae la cigüeña de París. Seguramente el niño cuando es muy pequeño se lo cree, pero cuando se hace mayorcito se da cuenta que esto no encaja con la realidad que está viviendo, con lo cual llega un momento en que deja de creerse esa explicación. Pues la explicación un poco que da la religión, creo que nos ocurre lo mismo, que a lo mejor cuando somos pequeños nos lo creemos, pero cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta que eso no explica la realidad tal y como la estamos viviendo, con lo cual tampoco esas respuestas nos sirven. La conclusión de todo es que cuando una persona está viviendo una situación tan fuerte como una enfermedad grave que le puede llevar a la muerte, se siente desamparada, con mucho miedo y con mucho sufrimiento, porque no encuentra ni explicaciones creíbles ni esperanzas que le consuelen. En realidad el tema de la muerte no es algo que se tengan que plantear solo los que están enfermos, es algo que nos deberíamos plantear todos, porque en realidad todos nos vamos a morir en algún momento. Seguramente las personas que son jóvenes pensarán: no me comas la cabeza con este tema ahora, que ya lo pensaré cuando me haga mayor. Pero hay veces que la muerte aparece en la vida sin llamar a la puerta, por ejemplo a través de una circunstancia fortuita como un accidente de tráfico, o por un diagnóstico de una enfermedad grave. En ese momento uno ya no puede dejar el tema para más allá, porque ya le está tocando, bien en uno mismo o bien en algún ser querido. Si además esa persona que ha fallecido es joven, pues el trauma todavía es mayor para los que le quieren a esa persona, porque generalmente vivimos esa situación de la muerte del cuerpo físico como el final de la existencia de ese ser y el final de la relación de sentimientos que teníamos con él. Sin embargo, para mí sí que existe una explicación a esos interrogantes, y esa explicación ha venido sobre todo a través de conocer los testimonios personales de gente que ha vivido circunstancias que aportan información para aclarar todas estas preguntas. Por ejemplo, el de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han sido reanimadas. Estas personas están contando una historia que sucedió en ese periodo donde supuestamente estaban muertas. Y esa historia es muy parecida de unas personas a otras. Ahora hablaremos de ella. También tenemos el testimonio de las personas moribundas en trance de dejar esta vida. También les están pasando cosas muy interesantes y también comunes de unos seres humanos a otros. Tenemos también el testimonio de personas que afirman recordar vidas pasadas y el testimonio de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Hablando del primer grupo, las personas que han experimentado la experiencia de muerte clínica suelen contar que lo primero que les ocurre es que se separan de su cuerpo y una vez se han separado del cuerpo tienen como una especie de viaje, como ellos llaman como una especie de túnel, cada uno lo describe de una manera, pero muchos lo describen como un viaje a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar de mucha luz, de mucha paz, mucha tranquilidad. Y en ese lugar tan maravilloso, donde se sienten tan bien, suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que hayan fallecido, o bien con seres luminosos que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere pensamos, pobrecito, y al mismo tiempo pensamos, menos mal que no he sido yo ni nadie de mi familia, pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí y lo que les resulta difícil y traumático es tener que volver al cuerpo. Quizás sea por eso que casi todos los que se van no vuelven, ¿no? La vuelta al cuerpo es algo bastante traumático para la mayoría, pero sí que es cierto que a partir de ese momento su forma de entender la vida y la muerte cambia radicalmente. Lo primero que ocurre es que dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tiene muy buena pinta, con lo cual no hay por qué
asustarse. Y otra de las cosas que suele ocurrir es que su esquema de valores en la vida también suele cambiar. Normalmente las personas estamos muy preocupadas por tener éxito en la vida, tener dinero, fama, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas. Sin embargo, estas personas se dan cuenta que realmente esto no tiene gran importancia. Lo más importante es desarrollar los sentimientos y cuando vuelven pues suelen ponerse manos a la obra. Empiezan a cuidar más las relaciones personales porque se dan cuenta que es algo bastante importante. Estas experiencias son bastante comunes. Estadísticas de Estados Unidos afirman que hasta 1 de cada 5 personas ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Algunos por infartos de miocardio, otros por accidentes de tráfico, otras personas incluso por la reacción a la anestesia cuando los están operando, tienen experiencias cercanas a la muerte, incluso describen lo que han visto cuando les ha pasado esto, pues como los médicos se ponen ahí a intentar reanimarles porque lo ven desde fuera, ¿no? Como digo, es una experiencia bastante frecuente y que la persona que la vive realmente le cambia los esquemas y empieza a ver la vida de una manera más relativa, le da menos importancia a cosas materiales y más a lo emocional. Y otra de las cosas, como digo, es la pérdida del miedo a la muerte. Algunos investigadores que han recogido este tipo de testimonios, sobre todo quizá en la etapa contemporánea el más conocido es Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, tiene 2 libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Él es uno de los investigadores que describe estas etapas que yo os he comentado al principio. Otro investigador es el doctor Melvin Morse, pediatra, tiene un libro que se llama Más cerca de la luz. La peculiaridad de este investigador es que recoge experiencias cercanas a la muerte de niños. Muchos de ellos niños muy pequeños, 3, 4 años, algunos a duras penas hablan bien. Lo curioso es que los niños describen lo mismo que los adultos. Y esto a uno le tiene que hacer pensar todavía más que la experiencia del adulto, porque la experiencia del adulto muchas personas se la suelen explicar como que son alucinaciones que uno mismo se genera porque tenemos miedo a la muerte, no nos queremos morir y queremos que la vida continúe. Sin embargo, en el caso de los niños pequeños, esos niños todavía no tienen la conciencia suficiente para tenerle miedo a la muerte y mucho menos para inventarse estas historias tan complejas, ¿no? Con lo cual yo creo que el testimonio de los niños, si cabe, es un testimonio más válido que el de los adultos, precisamente porque los niños dicen la verdad, en este caso es más real, ¿no? Porque, como digo, no les ha dado tiempo a generar estas fantasías, ¿no? También podemos citar el trabajo del doctor Enrique Vila, psiquiatra, que recoge experiencias cercanas a la muerte ocurridas en España. Tiene un libro que se llama Yo vi la luz, más o menos en la misma línea que los anteriores. Hay más trabajos, hay no recuerdo el nombre, un médico holandés que se ha dedicado también a investigar, un cardiólogo, a investigar pues, lo que contaban los enfermos que habían tenido un infarto de miocardio y habían sido reanimados. O sea que hay bastante literatura al respecto. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, que tienen en común con el primer grupo el hecho de que también afirman que ven y conversan con seres queridos ya fallecidos, o bien con otros seres que ellos ven como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo al otro lado, ya que desde aquí les ayudamos poco o nada porque estamos asustados, pues desde allí les echan un cable. Esto es también muy común. Es tan común que cuando una persona está moribunda en un hospital, los médicos se acercan a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que hayan fallecido? Yo esperaría algo de una alucinación algo más variado, como elefantes rosa o cosas así, ¿no? Sin embargo, todos nos ponemos de acuerdo en alucinar lo mismo al final de la vida, porque esto le ocurre a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos. Para mí, el que sea una experiencia tan común
más bien es un reflejo de que no es ninguna alucinación, sino que es algo real, que si nos tomáramos la molestia de estudiarlo, nos daría muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Algunos investigadores sí que se han tomado esa molestia, como por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra. Por cuestiones de trabajo ella convivía con enfermos terminales y estos le iban contando pues todo lo que les estaba pasando, y esto le hace a ella pues cambiar sus creencias, su forma de ver la vida. Ella era una persona atea y no creía en la vida después de la muerte, y a partir de entonces empieza a creer en la vida después de la muerte. Tiene muchos libros, muy conocida, uno de ellos es sobre la muerte y los moribundos. Si no la conocéis os invito a que lo leáis. Tenemos también el testimonio de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. El doctor Ian Stevenson, un psiquiatra canadiense, se ha especializado en estudiar los casos de niños que supuestamente recuerdan vidas anteriores, intentando él comprobar si lo que el niño dice ha ocurrido en realidad o no. Se han dado casos tan extraordinarios de niños que parece ser que en la vida anterior murieron a una edad temprana y han vuelto a encarnar rápidamente, de manera que su familia de la vida anterior todavía está físicamente viva en la actual vida del niño, y con los datos que el niño da es posible encontrar a la familia de la vida anterior. Incluso hay niños que empiezan a hablar en idiomas que no conocen de esta vida, y es una reminiscencia del idioma en el que hablaron, por ejemplo, en la vida anterior. Estos son casos también muy interesantes. Este investigador pues ha publicado sus hallazgos en revistas de psiquiatría y psicología, y también en algunos libros, por ejemplo, Niños que recuerdan vidas anteriores, donde él recoge los casos mejor documentados. También hay investigadores, sobre todo psicólogos y psiquiatras, que utilizaban la hipnosis regresiva en sus consultas, que están aportando testimonio de personas que recuerdan una vida antes del nacimiento. Generalmente eran psicólogos y psiquiatras que utilizaban la hipnosis cuando veían algún caso de algún trauma emocional que ellos creían que podía haberse iniciado en la infancia, porque no sabían identificar el porqué. Y entonces les pedían a sus pacientes que volvieran al momento en el que se inició el trauma, creyendo ellos que iban a volver a la infancia. La sorpresa de ellos es que algunos de esos pacientes, en vez de contar algo de la infancia, empezaban a contar situaciones que parecían ocurrir en otra vida. Incluso algunos de ellos describían su forma de morir en la vida anterior y cómo esta forma de morir les había causado la fobia de esta vida. Por ejemplo, había personas que tenían miedo al agua, o sea, tenían miedo de entrar en una piscina, entrar en la playa, y no habían tenido ninguna experiencia de ahogamiento en esta vida, ni ninguna situación traumática relacionada con el agua. Al hacerles la hipnosis, pues describían pues, que habían muerto ahogados en una vida anterior. El libro Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, recoge miles de testimonios de personas que han recordado una vida anterior físicamente encarnados, incluso aunque en su creencia no creyeran en la reencarnación, a raíz de la vivencia recordaban vidas anteriores. El libro La vida entre vidas, del doctor Michael Newton, recoge testimonios de personas que no es que recuerden una vida anterior físicamente encarnados, es que recuerdan periodos de vida en los que no se está ligado a un cuerpo físico. Generalmente el recuerdo más común es la etapa anterior al nacimiento, y cómo uno se está poniendo de acuerdo con otros seres que luego van a formar parte de su vida. Por ejemplo, para configurar las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todos con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Aparte de La vida entre vidas, ha escrito otro libro que se llama Destino de las almas, donde aporta más información al respecto. También el doctor Brian Weiss es muy conocido por su trabajo en experiencias de regresiones a vidas pasadas. Tiene un libro que se llama Muchos cuerpos, una misma alma. El propio título ya dice un poco el mensaje que quiere transmitir, que en realidad
siempre somos nosotros, lo que va cambiando es el cuerpo que utilizamos en cada una de esas vidas. Hay personas que además afirman haber contactado con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más frecuente es el que ocurre con seres queridos que acaban de fallecer recientemente, que bien a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela que uno no está ni despierto ni durmiendo, pues contactan con los familiares que se han quedado aquí, sobre todo para tranquilizarles, decirles, tranquilos, yo estoy bien, sigo vivo, sigue tu vida, que ya nos volveremos a ver, y no te preocupes por mí porque yo estoy bien. Esto es algo muy frecuente, pero lo que pasa es que la mayoría de gente se lo calla porque tiene miedo al que dirán, al que pensarán de ellos, a que piensen que se están trastornando, ¿no? Han tenido... Hay personas que pueden ser sueños. También a veces uno cree pues, por el deseo de ver a la persona querida, pero cuando es un sueño de este estilo, suele ser una vivencia muy real, más allá de un pensamiento. Y entonces esta es la manera de diferenciar un sueño que uno mismo genera de lo que es un contacto real. Además esto suele ser inesperado. Uno no se imagina que puede vivir una situación así. Como digo, esto es algo bastante común, pero muchas personas o se lo callan porque tienen miedo al que dirán, o a veces lo interpretan como que ha sido un sueño de su mente, su imaginación, que no tiene mayor trascendencia. Pero es muy común. Libros que hablan sobre este tipo de experiencias: Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, y Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. También hay personas que afirman tener este tipo de contactos, pero de una manera más frecuente, es decir, no limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más frecuente y que dice que recibe mensajes. Independientemente de que haya personas que se lo puedan autosugestionar o personas que lo finjan sin ser real, puede ser que haya casos donde sea real. Y la mejor manera que tenemos de saber si es real o no es analizar la calidad del mensaje, porque por la calidad del mensaje conoces al autor. A mí hay un par de libros que me han gustado mucho de este tipo de literatura, que son El libro de los espíritus, de Allan Kardec, y El Te perdono, de Amalia Domingo Soler, porque el mensaje que dan a mí personalmente me parece muy profundo, por eso los recomiendo. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos pueden servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo, el porqué de la enfermedad, qué pasa cuando nos morimos, y ya que estamos, pues preguntemos por el sentido de la vida también. Una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, sino solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Es decir, que la muerte en realidad no existe. No hay una desaparición de nuestra vida, solo cambiamos de estado. Nos despojamos de un vestido gastado y seguimos viviendo despojados de él. Con lo cual no debemos afligirnos ni entristecernos por la suerte de los que han dejado el cuerpo físico, porque ellos siguen viviendo y, como digo, generalmente en mejores condiciones de las que lo hacemos nosotros, y que en algún momento volveremos a saber de ellos. A veces antes de que pasemos allí, porque ellos se comunican de diversas maneras, pero en cualquier caso en algún momento tomaremos contacto con ellos. Es decir, que las relaciones de sentimientos no se acaban, porque los seres queridos no mueren nunca. En realidad nadie muere. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo, sobre todo en nuestra capacidad de amar, y que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. También nos dicen que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias. De hecho, eran circunstancias elegidas por nosotros mismos antes de encarnar, y estábamos intentando prepararnos en ese plano para poder superarlas con éxito. Y una de esas circunstancias puede ser el venir a pasar por una enfermedad congénita, una enfermedad de nacimiento. Generalmente una enfermedad de ese estilo
tiene que ver con lo que hemos hecho en otras vidas. Generalmente se trata de actuaciones en las que hemos generado sufrimiento en los demás, incluso hemos podido generar la muerte de otros seres. Ese acto queda impregnado en el propio espíritu como una especie de tóxico que impide que ese ser pueda seguir evolucionando. Es decir, necesita deshacerse de él para poder seguir su evolución. Y una de las formas que puede elegir para deshacerse de él es, una vez encarna, transferirle al tóxico al cuerpo. Pero en esa transferencia del tóxico desde el espíritu hacia el cuerpo, esto puede generar una alteración genética y esto generar la enfermedad física. Pero a través de esa enfermedad, ese ser está viviendo en sí mismo una circunstancia semejante a la que él generó en los demás. Y esto es lo que le ayuda a evolucionar, porque muchas veces hasta que no vivimos en nosotros mismos una circunstancia semejante en sufrimiento a la que nosotros hemos generado, no tomamos conciencia de lo que esto significa y no cambiamos nuestra forma de actuar. Por eso algunos espíritus eligen esta forma de evolucionar, porque es una forma rápida de aprendizaje. Y para entender un poquito mejor lo que os quiero decir, voy a poner un ejemplo de un caso real que tuve la oportunidad de conocer a través de la madre del chico al que le pasó esto. Era un chico que desde muy pequeño le diagnosticaron una enfermedad congénita, era una leucemia, y a causa de esta enfermedad y su tratamiento pues llevó una vida de mucho sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero como tenía esta enfermedad nunca le dejaron cursar los estudios de piloto, pero sí los de azafata, y justo cuando estaba a punto de terminarlos fallece. Ya os podéis imaginar la familia, la madre totalmente deshecha, pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo la había podido llegar a disfrutar en paz. Y en ese estado de cosas, su hijo se le aparece, ya desde el otro plano, y le dice: mira, mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo ahora estoy bien, ya la enfermedad pasó, se quedó en el cuerpo físico, pero te quiero contar el porqué de mi vida. Yo esta afición que tenía a la aviación no me viene de ahora, sino me viene de la vida anterior, donde fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas, y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era como una especie de ir quemándome por dentro, una especie de vivir en mí mismo aquel sufrimiento que yo había causado en los demás. Y de esta manera aprender lo que esto significa y dejar de querer generar ese sufrimiento en los demás. Esto no quiere decir que por cada cosa negativa que hayamos hecho tengamos que venir en el futuro a pasar por una enfermedad. Pero es una forma de aprendizaje que algunos espíritus eligen porque es rápida. Uno aprende rápidamente de esa circunstancia. Y además, como suelen ser vidas más cortas de lo normal, es como un instante. Teniendo en cuenta que la vida del espíritu es infinita, es inmortal, lo que dura una encarnación es como un segundo. Y si además termina antes de lo normal, todavía se hace más corta. Si a través de esa experiencia uno consigue deshacerse de una parte de esos tóxicos y además aprende algo que necesitaba aprender, será una experiencia de mucho provecho para ese ser. Es decir, que no pensemos que las personas que sufren enfermedades de nacimiento están haciendo una vida inútil, para nada. Están haciendo una vida que es la que han elegido y están aprendiendo de esa vivencia, tanto ellos como las personas que tienen alrededor. Por lo tanto, no veamos esa situación como una situación inútil y de un sufrimiento que no va a ningún lado. Siempre hay un porqué de cada cosa. Y en este caso tendríamos que conocer el pasado de ese espíritu para poder entender por qué hizo esta elección y por qué las personas de alrededor también eligieron que ese espíritu naciera con ellos. Porque suele haber una implicación no solo del que lo pasa, sino de las personas que lo acogen. La idea de todo esto no es castigar, sino la de aprender. Aprender fundamentalmente a amar. Tan fácil decirlo, tan difícil de conseguirlo. Una de las facetas del amar es no perjudicar a los demás, no hacerles daño causado por nuestro egoísmo, porque muchas veces al dejarnos llevar por el egoísmo acabamos causando daño en los demás. Y es bueno tomar conciencia de ello, porque cuando uno toma conciencia ya deja de querer causar ese daño. En realidad todas las situaciones de la vida que elegimos antes de encarnar tienen el mismo objetivo,
que vayamos poco a poco desarrollando nuestra capacidad de amar. En el tiempo que dura una vida es imposible aprenderlo todo, como le es imposible al niño que ha empezado primero de primaria en un curso llegar a la universidad a doctorarse encima, ¿no? No le da tiempo ni su capacidad avanza tan rápido. A nosotros tampoco, en una vida no nos da tiempo a aprenderlo todo. Entonces lo que vamos haciendo es aprender por cursos. Cada vida es como un curso y en cada curso nos planeamos unas asignaturas. Son pruebas que tienen que ver con el desarrollo de los sentimientos. Si esas pruebas las superamos, en el futuro vendremos a superar otras pruebas más avanzadas. Si no las superamos, vendremos a repetir las mismas. Y de esta manera vamos poco a poco aprendiendo lo que es el amor. Para mí el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, nos gustaría que los demás fueran felices tanto como nos gustaría serlo a nosotros mismos. Sin embargo, sabemos que lo normal no es esto. Estamos muy pendientes de nosotros mismos y poco o nada pendientes de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y cuando estamos pendientes de nosotros mismos, no lo estamos de nuestros sentimientos, que esto sería algo bueno, lo estamos de satisfacer nuestro egoísmo. Por eso, la causa del sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todos los que formamos parte de este mundo. Por eso, para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos, empezando por uno mismo, porque el que no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás, pero también es importante el ir liberándonos progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En el libro hablamos de estas formas de manifestación y les llamamos egosentimientos. Los egosentimientos son los sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros y a los demás, y que son los grandes causantes del sufrimiento, y por tanto también de las enfermedades derivadas del sufrimiento. En el libro intentamos definir cada uno de ellos, cómo reconocerlos, cómo intentar superarlos. Hay muchos, yo por cuestiones de tiempo solo hablaré de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo. Pero antes de ello, quiero hablar un poquito de lo que para mí es el amor, y el amor a uno mismo primero, porque a veces aquí también nos confundimos, creemos que nos amamos a nosotros mismos cuando en realidad estamos satisfaciendo nuestro egoísmo, ¿no? Por ejemplo, una persona puede decir, no, yo me quiero un montón, mira, me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero aquí está, he conseguido lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo, esto sería satisfacer un capricho material, muchas veces a costa de un perjuicio para los demás. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, en realidad me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para que podamos hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, actuaremos por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos hará entrar en una situación de conflicto emocional, que si se prolonga en el tiempo puede hacer que suframos mucho y que este sufrimiento en algún momento pase a ser una enfermedad física. Un ejemplo para entender lo que quiero decir. Imaginemos una mujer que lleva X años en una relación de pareja y se ha dado cuenta que no es feliz porque no está enamorada. Si hiciera lo que realmente siente, reconocería que no está enamorada y dejaría esa relación de pareja, porque si no estás enamorado de tu pareja, es una relación en la que no vas a ser feliz. Pero ahora viene la influencia de todo lo que piensa. Imaginemos que es una mujer que ha sido educada en la educación tradicional de que el matrimonio es para toda la vida y que romper ese matrimonio es un pecado, o tiene mucho miedo al que dirán, a cómo la van a ver las otras personas si toma esa decisión, a la reacción de la familia, a la reacción de la pareja, si lo va a encajar, si se va a poner agresivo, si se va a deprimir, si va a encajar mal esa situación.
o puede tener miedo a lo que pasa con los hijos, en el caso de que haya hijos en la relación, o con la hipoteca, pues menudo marrón, ahora la hipoteca. Había una serie que hacían broma con este tema, que decía, no, si las parejas no las une el amor, las unen las hipotecas, porque ¿quién se queda con la hipoteca cuando se produce el divorcio? Pues es muy triste que esto sea así, ¿no? Que por una cuestión material dos personas se obliguen a vivir sin realmente querer ser pareja, ¿no? Pero por todas estas situaciones que influyen en lo que uno piensa, esa mujer decide continuar la relación. Pues es una mujer que actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Y si esa relación, y esa situación se prolonga sin resolverse, será una persona que sufre y que puede llegar a desarrollar una enfermedad provocada por el sufrimiento. El cáncer de mama intraductal muchas veces es consecuencia de esto. ¿Cuándo se resuelve el conflicto? Como he dicho antes, cuando el conflicto está activo, es cuando se produce la muerte del tejido de los conductos galactóforos. Y cuando se resuelve, empieza la regeneración del tejido. Muchas veces una persona puede pensar, ahora que estaba bien, una mujer que ha sido diagnosticada de un cáncer de mama intraductal puede pensar, precisamente ahora que empezaba a estar bien, va y me detectan el cáncer. Es decir, como que encima de perro apaleado, ¿no? O sea, venía de una situación de sufrimiento y ahora que ya parecía que la dejaba atrás, me viene otra que es la enfermedad. Y es porque interpretamos mal lo que está ocurriendo, porque eso ya es la fase de solución de la enfermedad. Muchas veces, muchos de los problemas de esta enfermedad no vienen como consecuencia de la enfermedad, vienen como consecuencia de los tratamientos. Son tratamientos muy agresivos y provocan muchos problemas. Muchas mujeres, el diagnóstico de la enfermedad había sido casual, es decir, no había ningún tipo de síntoma, ningún dolor, ningún problema, en una mamografía rutinaria se lo han detectado. Es decir, que hay muchas situaciones de estas que se resuelven espontáneamente porque concluye la fase de solución de conflicto y la fase de conflicto activo y la de solución. Lo que pasa a nivel físico no llama la atención, con lo cual se resuelve espontáneamente. Pero ahora, como hay tantos métodos de diagnóstico precoz, pues lo que antes pasaba desapercibido ahora es fácil detectarlo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento muchas veces empiezan muchos problemas, pero no por la enfermedad, sino por el tratamiento que se da a esa enfermedad, que son tratamientos muy duros. Me he ido un poquito del tema, pero lo que estaba intentando es transmitir el mensaje, lo importante que es que la persona viva de acuerdo con lo que siente, que cada uno analice en la vida si es feliz o no, y si no es feliz, que profundice en los motivos por los cuales no es feliz. Y si llega a saber el motivo por el cual no es feliz, que intente cambiar su vida para que esos motivos desaparezcan, para que su vida sea un reflejo de sus sentimientos, porque si consigue esto, seguramente desaparecerá el sufrimiento emocional y con él la enfermedad derivada de ese sufrimiento. A veces las personas que no se quieren a sí mismas son las que tienen problemas con la autoestima, enfermedades relacionadas con la autoestima, enfermedades de los huesos, enfermedades de la sangre, personas que son muy anémicas y no es por causa de la alimentación, suelen ser personas con baja autoestima. La fase leucémica, las leucemias muchas veces también, según Hammer, son la fase de solución de un conflicto de desvalorización. En la primera etapa se destruye la médula ósea, por eso se deja de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es decir, hay anemia, hay leucopenia y trombocitopenia, y cuando ya se empieza a resolver el conflicto emocional, la médula vuelve a regenerarse y tiene una etapa donde la producción de la médula es de células inmaduras. Las células inmaduras pueden ser los leucocitos inmaduros que generan las leucemias. Por eso para el Dr. Hammer la leucemia es fase de solución de un conflicto de desvalorización. Hablando ahora del amor a los demás, aquí también sería bueno que reflexionáramos sobre la forma que tenemos de querer. Si es una forma limpia o está impregnada de egoísmo.
Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace. Y también es necesario que sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a nadie. Es decir, esto es algo que ha de surgir espontáneamente. Si no, si lo obligas ya no son sentimientos reales, son obligaciones. Seguramente nadie se reconoce en esas facetas. Por ejemplo, cuando uno piensa en sus hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría la vida por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. En esa frase de mira cómo me lo pagan, que ahora ya nadie dirá a partir de hoy, estamos reconociendo que sí que esperamos algo a cambio. O sea, no es incondicional, esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos a cambio? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos, con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer ya hay una parte de egoísmo, que si no se reconoce, nos hace sufrir y hace sufrir a los demás. Esa forma de egoísmo es la que llamamos apego. El apego es el amor posesivo, el de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y que como le pertenece tiene derecho a decidir por ella. Es decir, que se vulnera la libertad de la otra persona, incluso llegando a retenerla a su lado en contra de su voluntad. Estos son los casos que estamos cansados de ver en la televisión de violencia de género, maltratos, agresiones, que muchas veces el agresor, ante la imposibilidad de retener a la pareja, la acaba asesinando. Y el que asesina se cree encima que lo está haciendo por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego, es el amor posesivo. La persona... ¿Qué? La maté porque era mía. Exacto, la maté porque era mía porque esa persona tiene un concepto de amor equivocado. Cree que el querer, confunde el querer con el querer poseer. La persona que ama verdaderamente procura respetar la libertad de la otra persona y también la suya propia. Intenta que la persona querida sea libre y feliz, aunque ello implique a renunciar a estar con esa persona porque la otra persona no desea continuar la relación. Porque ¿qué sentido tiene el continuar una relación donde uno de los dos no quiere estar? Ni será feliz la persona que es retenida ni el otro, porque la persona a la que retiene no le puede dar sentimientos, porque está obligada a estar en esa relación. Por eso, lo más justo es que si quieres a una persona, aunque te cueste de encajar, si no desea continuar la relación, respetes esa voluntad y dejes que haga su camino. Y para poner un poco más de claridad en diferenciar lo que es el apego y lo que es el amor, os quiero contar un cuento muy cortito que está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada, les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda persona simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: «¿Cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco, siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer?». La segunda persona dice: «Los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán porque serán libres, porque serán felices». El primero responde: «Es que si les abro la jaula, se escaparán y ya no los volveré a ver». El segundo responde: «Si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí
porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. El primero dice: lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. El segundo dice: lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían: volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. El primer personaje del cuento es la persona que vive en el apego, porque no respeta la libertad de los seres amados. Y cree que le hacen sufrir cuando en realidad sufre por lo que él hace sufrir. La segunda persona es la que realmente actúa con verdadero amor, porque respeta la libertad de los seres amados. Yo creo que este cuento refleja también lo que ocurre con los seres humanos, que unos están como el primer personaje y otros están como el segundo. Y hay otros que están como los pájaros del primer personaje, que están encerrados en jaulas y no se atreven a salir de esa jaula. Incluso uno mismo puede estar encerrado en una jaula y enjaular a los demás. Por ejemplo, imaginemos una mujer que ha sido educada en la educación machista, de que la mujer está ahí para servir al marido y a los hijos y que fuera de eso no tiene mucho que hacer. Seguramente esa mujer en su vida se habrá sentido muy falta de libertad, no ha hecho nada de lo que sentía, pero si no ha reflexionado sobre su situación, puede caer en la trampa de educar a sus hijas igual que la educaron a ella, con lo cual está encerrada ella misma en una jaula y encierra a sus hijas también. Se reflexiona un poco sobre su propia vida y reconoce que gran parte de su sufrimiento ha sido debido a que no ha actuado en la vida con libertad, procurará que la libertad que ella no tuvo la puedan tener sus hijas. Y esta será la persona que permite que los demás actúen con libertad. Pero si realmente quiere hacer el trabajo completo, no debería quedarse solo con eso, debería empezar a luchar para salir de su propia jaula. Y no importa el cuándo ocurra eso. Lo digo porque hay personas que reconocen que su vida ha sido una vida vivida en contra de lo que sienten, pero piensan que ya con la edad que tienen, que ¿dónde van a ir? Y eso es un error tremendo pensarlo. Cualquier momento es bueno para empezar a cambiar. Cualquier momento es bueno para salir de la jaula y empezar a vivir de acuerdo con lo que uno siente. Porque el tiempo que viva a partir de ese momento le valdrá por toda la vida que ha vivido antes. Aunque sean 80 años los que vivió en esclavitud y uno el que viva en libertad. Por eso animo a todas las personas a que si sufren porque se sienten esclavizadas en la vida, porque no hacen lo que sienten, que tenga la valentía de cambiar eso, de empezar a vivir de acuerdo con lo que sienten. Y al mismo tiempo, también de respetar la libertad de los demás para que también los demás puedan vivir de acuerdo con sus sentimientos. Si todos tomáramos conciencia de empezar a hacer eso, de empezar a vivir de acuerdo con lo que sentimos y de respetar a los demás para que también puedan vivir de acuerdo con lo que sienten, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos todos mucho más felices. Un ejemplo de cómo se vulnera el libre albedrío de otra persona a través del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse, o hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Que dice marido a la mujer, dice mujer al marido. O en general en cualquier relación de pareja, haya no vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno de los dos se cree con derecho de vulnerar la libertad del otro, ya hay una parte de apego. Y si esto no se reconoce y se cambia, lo que hacemos es generar sufrimiento en los demás y sufrir nosotros. Algunos libros que hablan sobre el amor y la diferencia entre el amor y el apego son la saga de libros de Ami, son como cuentos, pero que dicen grandes verdades, por eso los recomiendo. Ya para acabar la charla quiero hacerlo hablando del miedo, como dije al principio, porque considero que es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Quizá el miedo más pernicioso es el miedo a no ser queridos. Dentro del miedo a no ser queridos entran
muchas facetas. El miedo a la reacción negativa de los demás contra uno mismo, en forma de agresividad, desprecio, rechazo, incomprensión. Finalmente, el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, tiene tendencia a amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Queremos que nos quieran y creemos que si complacemos en todo a las personas que queremos, nos van a querer más. Pero si en el deseo de complacer a los demás renunciamos a nuestra libertad y a nuestra voluntad, entonces estamos dando un paso hacia la infelicidad. Tengamos en cuenta que la persona que nos quiere realmente nunca nos pedirá que dejemos de ser nosotros mismos, nunca nos obligará a ser de otra manera. Y si nos obligan es que en realidad no nos quiere. Por lo tanto, no debemos esforzarnos en complacer a los demás, y esto significa renunciar a nuestra propia voluntad y a nuestra propia libertad. Dependiendo de cómo se manifieste el miedo, pueden venir unas enfermedades u otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia, falta de aire, es el que provoca las enfermedades del aparato respiratorio. Por ejemplo, el asma es una enfermedad relacionada mucho con el miedo. El miedo a expresar opiniones provoca enfermedades en la zona de la garganta, incluso también problemas de la glándula tiroides. El hipotiroidismo es muy típico de persona que se calla, que no expresa lo que siente o lo que piensa. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad es el que provoca los problemas indigestos. Una cosa tan sencilla como el estreñimiento ya es un reflejo de persona reprimida, que hasta la caca nos cuesta soltarla, ¿no? El miedo que se manifiesta como falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y una vez sabemos a qué tenemos miedo, intentemos enfrentarnos a las situaciones que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. El que va tomando decisiones valientes de acuerdo con sus sentimientos es el que vencerá el miedo. La persona que no se atreve a ser ella misma y toma decisiones cobardes hará que su miedo cada vez se incremente. Eso es un poco de lo que habla las leyes espirituales. Intenta ser como una herramienta para intentar ayudarnos a conocernos interiormente, cómo desarrollar los sentimientos, cómo eliminar nuestro egoísmo. También intenta responder a preguntas que todo ser humano se hace: de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos y cuál es el sentido de la vida. El libro lo podéis descargar gratuitamente por internet, tanto el primero como el segundo. Los que conocéis internet ponéis en Google las leyes espirituales y la primera entrada es el blog, donde están los archivos en formato PDF para descargar. También podréis ver algunos vídeos relacionados con la charla de hoy y con los libros. También podéis descargar el audiolibro del primero, pronto estará también el segundo, y acceder a las versiones traducidas que hay del libro. Espero que en julio esté traducido al catalán, está ya traducido al francés y pronto estará también al inglés, al italiano y al holandés. En la página web también podéis ver los sitios donde se puede conseguir el libro en formato papel. En Barcelona está el Centre Equilibri y también Arjanda. También Beatriz Guillén tiene... Bueno, podéis ver los datos en la propia página web. Los distribuidores también distribuyen el libro sin ánimo de lucro. Quiero decir, el libro vale 2 euros, que es lo que cuesta hacer en la imprenta, es decir, que yo no gano nada materialmente. Y los distribuidores tampoco lo hacen porque lo distribuyen también a 2 euros. La idea de hacerlo así es porque considero que es un conocimiento que no me pertenece, por lo cual no creo que pueda utilizarlo con ánimo de lucro. Ya para acabar la charla, como resumen, hemos traído libros por si...
tanto del primero como del segundo, por si lo queréis conseguir. Ahí en la entrada lo podéis conseguir. Y para resumir un poquito la charla, deciros que para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darme cuenta pues, que la mayoría de sufrimientos de la vida tienen un sentido, que no son estériles. El sentido que tienen es ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar, aunque sí que es cierto que hay sufrimientos que son estériles. Cuando una persona sufre porque no hace lo que siente, ese sufrimiento no vale la pena vivirlo, porque ni te hace feliz ni te hace desarrollar la capacidad de amar. Pero sí que es cierto que hay situaciones en la vida que son difíciles, pero que están ahí para ayudarnos a aprender a amar. Aunque también es cierto que muchas de las dificultades nos las creamos nosotros mismos, porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos. Mientras que otras pruebas son consecuencia de los actos negativos realizados contra otros seres en otras vidas, y ahora hemos venido a reparar esos daños. Por eso la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, puede tener dos orígenes. Las enfermedades adquiridas, que yo llamo de esta vida, son las que tienen que ver con los conflictos emocionales, las que se podían trabajar con la medicina germánica, resolviendo el conflicto. Suelen ser enfermedades que vienen porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos han tocado vivir, generando egosentimientos tóxicos que dañan nuestro interior y nuestro exterior, o bien porque hemos reprimido nuestro interior espiritual y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En estos dos casos, la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio, porque a veces hasta que no enfermamos físicamente no queremos pararnos en la vida y reflexionar sobre qué clase de vida llevamos. Mientras que hay otras enfermedades, las congénitas, cuyo origen está en los actos realizados en otras vidas. Generalmente son pruebas para eliminar deudas acumuladas, y es un proceso mediante el cual el espíritu le transfiere al cuerpo los tóxicos psíquicos que le impiden elevarse hacia un mayor grado de evolución espiritual. También suelen ser experiencias en las que uno vive en sí mismo circunstancias semejantes a las que hizo pasar a los demás, y de esta manera también se sensibiliza con ese sufrimiento del otro y evoluciona. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior y por lo tanto nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad, tanto respecto a nuestros propios sentimientos como respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino el de servirnos de ayuda para que vayamos poco a poco mejorando nuestra capacidad de amar, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese. En realidad cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe, es solo una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor. Porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla, hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo que resume muy bien lo que es el mensaje de esta charla, que dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Y ya simplemente me queda pues daros las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis el correo electrónico en la dirección de la página web, donde podéis descargar todo
lo que os he dicho. Esa información también está en el libro. Y ya simplemente, pues, si queréis preguntar o comentar alguna cosa, ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias.